empezamos. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Bueno, Nico, tómelo. Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar. Sigue llegando gente. Les confieso que este es el grupo más grande que he tenido. Porque casi siempre, como son monitorías voluntarias, son poquitos los que se conectan. Listo, pues vamos a comenzar. Vale, este es para el grupo de la profe Lina, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Listo, me presento. Yo soy Luis Felipe Carvajal Izquierdo. Soy el monitor en Fundamentos de Economía. Ahí pueden ver mi número de teléfono y mi correo. Saben que cualquier duda que tengan pueden escribirme. Dudas con respecto pues al tema, ¿no? A la materia. Creo que ustedes ya la profe les había dado monitoría, ¿cierto? La profe Lina. No, todavía no. No, ella me había dicho que es que les estaba dando las monitorías ella. ¿Es mentira? Ah, las clases, sí, señor. Pero digamos son clases de cuánto tiempo, ¿de las 3 horas o de una horita? Las normales. 2 horas y media. Ah, vale, esas son las normales, sí. Las monitorías generalmente son una hora. Pero entonces, o sea que al final no puedo dar. Felipe, ella dio una monitoría hace como 2 semanas, un lunes, si no estoy mal. Ah, ok, entonces sí, o sea, sí les está dando las monitorías. Bueno, con ella generalmente con los monitores, y para que la gente asista a las monitorías, ella lo que hace es dar un puntaje, décimas adicionales, como un incentivo a que ustedes pues asistan a las monitorías. Entonces, pues ustedes ya conocen la diferencia entre un monitor y un representante. Eso es más que todo para los del primer semestre. Y pues por protocolo lo voy a hacer. O sea, yo soy el monitor, ¿cierto? Felipe. Y yo me encargo de reforzar los temas que ustedes ven en la materia. Al contrario del representante, que ellos sí ven clase con ustedes. En el caso de ustedes es Juan José, no sé si está aquí Juan José. Sí, aquí estoy. Vale, entonces tú eres el representante, tú eres, digamos, el enlace con las personas de fuera del grupo. Digamos, tú eres el enlace entre el grupo y los terceros. Generalmente, a veces cuando un monitor necesita encontrar un grupo, el profe le manda el contacto del representante. Entonces, entre monitor y representante se conectan con el grupo, se contactan. Entonces, esa es la diferencia. Pero yo no veo clases con ustedes, ¿listo? Otra cosa que quería decirles es el tema de las votaciones. Yo no sé si fue hace como 2 semanas, les envié una encuesta de un horario para que ustedes eligieran el día. La mayoría votó por el lunes, de 3 a 4, pero por temas de otro grupo que tenía ocupado ese día, no pude que se asignara el día lunes, la monitoría, sino que se asignó para hoy, de 3 a 4. Pero esto puede cambiar, muchachos, porque, digamos, como ustedes ven temas parecidos con los otros grupos, puede que en algún momento se unan. Entonces no sería solamente el grupo de ustedes con Lina, sino con otros grupos, pero que dan la misma materia, ¿listo? Entonces el nivel, o sea, lo que yo quiero hacer es como nivelarlos, para que todos estemos a la par y podamos ver igual manera el día que ustedes habían dicho, la mayoría, los lunes. Listo, esos son los temas del primer corte que ustedes ya vieron. Ustedes tuvieron parcial hace una semana, ¿verdad? Del 9, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Listo. sí. Vale, ustedes al parecer no tuvieron una clase de primer corte, pero entonces ya terminaron el primer corte en teoría. Esto, digamos, yo lo examino para luego saber si, digamos, como ustedes son grupos y pues los grupos tienen diferentes profesores, algunos profesores digamos que no dan bien la materia, entre comillas, ¿no? Entonces yo llego al trato con los estudiantes y les pregunto a ellos si quieren ver los temas desde el primer corte o si pasamos al segundo. Pero yo creo que en el caso de ustedes es mejor pasar al segundo directamente y obviar los temas del primero, pues como para hacer una ayuda y que el segundo parcial, digamos, esté más preparados. Entonces continuemos. Les iba a preguntar, muchachos, compañeros, ¿ustedes solamente vieron una monitoría con la profe Lina? ¿Solo una? Hasta el momento, sí. Listo. Sí, Va. señor. Vale, entonces continuemos. Listo. Mi metodología, pues yo trato de no ser como los profes, ¿no? Ustedes me pueden considerar un estudiante más. No en su curso, pero sí un estudiante más. Yo apenas estoy en cuarto semestre de economía, ¿no? Entonces digamos que yo me apropio de eso para estar al nivel de ustedes. Otra cosa que quiero es mostrarle mi metodología. Entonces, como soy un estudiante como ustedes,
trato de aprender de la manera en que ustedes aprenden. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es tratar de utilizar símbolos, de iconos. Todo esto que ustedes ven a la izquierda son los iconos de los temas que casi siempre se tocan en fundamentos, todo el tiempo. En fundamentos todo el tiempo estamos hablando de demanda, oferta y precios. ¿Listo? No sé si ustedes han visto, o sea, con la profe Lina, que cuando les habla de oferta, de pronto, no sé, les escribe la oferta como S, como una letra S simbolizada con una S. Si ese es el caso, es porque está en inglés, ¿vale? Supply. Supply en inglés es oferta. Entonces, esa es la razón de por qué oferta es S, si es el caso de ustedes. Listo. Otra cosa que voy a hacer con ustedes y pienso hacer son cuestionarios gamificados. Esto es una forma de evaluación, ¿cierto? Y no sé si esos resultados yo se los pueden ver a la profe Lina, pero aparte de eso también voy a utilizarlos como una manera de analizarla a cada uno de manera personal. Entonces yo les voy a decir a cada uno en qué temas están, digamos, flojeando, en cuáles dominan y si están preparados para algún tipo de parcial. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de las encuestas? Ustedes van a entrar a esa página que ven ahí, de Join My Quiz, esta página, desde el teléfono, y van a ingresar este código. No les piden nada más, no les piden loguearse ni nada más. Las encuestas van a ser van a ser de límites de un día. Entonces ustedes pueden hacerla ahorita. Yo les recomiendo que lo hagan, o sea, en el tiempo que yo doy en la monitoría, ¿cierto? Y esos resultados de las respuestas a las preguntas, yo los voy a, o sea, ustedes los van a ver así las preguntas primero. Ustedes los van a ver así, en el teléfono así o en el computador así, si lo hacen en el PC. Entonces son preguntas sencillitas, en teoría son sencillas, cada uno con sus respuestas. Yo puse, digamos, respuestas tipo chistosas, como para quitar un poquito la presión. Y ahora sí, esas respuestas yo las voy a ver así en mi panel de administrador, las voy a ver así. Cada estudiante va a tener, digamos, el promedio de preguntas respondidas de manera adecuada, ¿cierto? De las que acertó. Y yo con eso me voy a guiar para decirles lo que les había dicho. Digamos, para hacer un examen más personalizado de ustedes. Entonces todas estas respuestas yo les voy a ver en un panel así, en un panel, que esa es una plataforma de Trello, no sé si están acostumbrados a verla, que es como una manera de organizar las cosas. Y yo por cada fichita voy a tener un estudiante, me voy a dar la tarea de crear por cada estudiante una fichita. Y con eso los temas que van dominando, primer corte, segundo corte, bueno, el segundo en el caso de ustedes, tercero y demás. Otra cosa que les iba a decir es que yo no pude estar con ustedes en el primer corte porque a mí no me dijeron que podía empezar desde el comienzo. Yo soy nuevo dando monitorías, entonces no sabía el proceso. Recién ahora me dijeron, y pues ya que ustedes entraban a parcial, entonces por eso estamos viendo desde el segundo corte, ¿no? Pero ustedes deberían haber visto con un monitor desde el primero, ¿no? De manera voluntaria. Y hace poquito estuve leyendo el reglamento y decía que ustedes, digamos, si tienen alguna dificultad en alguna materia, ustedes pueden pedir monitores. Ustedes los pueden pedir por medio de una carta. La firman entre todos y ven si ustedes ven que una materia está difícil, ustedes pueden pedirlo. La dirección se encargaría de examinar si es viable o no, pero ustedes técnicamente pueden pedirlo, ¿listo? Saben que ustedes son los que mandan, los estudiantes. Otra cosa es el propósito de por qué estamos aquí. Generalmente la gente piensa que cuando uno estudia es para graduarse, y es verdad, o sea, tener un título es muy chimba, pero aparte de eso es también tratar de adaptar todo lo que vamos aprendiendo y poderlo utilizar de manera personal en la cotidianidad. Entonces, el propósito mío, es que ustedes no se aburran, ¿listo? Mientras están en la monitoría. Yo no soy, digamos, no doy clases, monitorías de una manera heterodoxa. Que ustedes aprendan los conceptos más básicos y útiles, ¿listo? Lo que les había dicho ahorita, hacer una evaluación personalizada a cada estudiante. Si ustedes tienen talleres y si yo tengo tiempo disponible, le puedo ayudar a ustedes a hacer los talleres, ¿listo? Ustedes me escriben y yo les ayudo. Generalmente ayudo en las preguntas más difíciles, como para optimizar el tiempo. Les voy explicando y voy haciendo un Word y luego se los mando y demás. Otra cosa es que ustedes puedan pasar los parciales, obvio. Que ustedes también se cuestionen la economía. No sé si la profe les dijo que la economía es una ciencia social. No es una ciencia dura, no es como las matemáticas en sí. Como es una ciencia social, siempre está abierta a discusión, ¿vale? Entonces todo lo que les voy a enseñar,
traten de pensarlo desde la duda. ¿Será que esto sí es verdad? ¿Será que no? Digamos que es como una manera higiénica de aprender conocimiento. Y lo otro es que ustedes estén preparados para lo que viene luego. O sea, lo que estamos viendo aquí en Fundamento les va a servir. Esto lo ven todos los estudiantes de finanzas, de ciencias empresariales, que es Económico 2, Económico 3, Micro y Macro 1. Todas estas materias, digamos que se fundamentan, valga la redundancia, en fundamentos de economía. Entonces ustedes van a ver cositas aquí y las van a recordar cuando ya estén, o si es que no están ahí de una vez. ¿Vale? Listo. Entonces, como les decía ahorita, la economía es una ciencia social. Como es una ciencia social, está abierta a discusión. Entonces, es una ciencia social y resulta que esta economía generalmente uno piensa, digamos los que no están relacionados con la economía, uno piensa que la economía es hacer plata, es taparse en plata, es ganarla de billete. Y si uno se pone a ver la definición minuciosa de qué es la economía, no es eso. La economía tiene un objetivo mucho más sencillo, que es estudiar la forma de administración de los recursos, ¿cierto? Para satisfacer las necesidades humanas. Es mucho más sencilla esta definición que la de taparse en plata. ¿Qué quiere decir esta definición? Que los recursos son escasos. Lo que busca un economista es todos esos recursos escasos, producirlos, distribuirlos y adaptarlos al consumo de la manera más eficiente posible. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, si es hacer más eficientes los recursos, ¿cuáles son los recursos de ustedes? Los recursos de ustedes son tiempo y esfuerzo, ¿vale? Ustedes están aquí y están perdiendo tiempo y están perdiendo esfuerzo. Es algo que les agradezco. Pero ese tiempo y ese esfuerzo invertido también se pretende que se reflejen resultados, ¿listo? Entonces ese va a ser mi objetivo con ustedes. Que ustedes obtengan resultados. Entonces, les había dicho que yo no era, digamos, heterodoxo en mi metodología de las monitorías. Entonces yo no quiero que ustedes piensen que va a ser algo como así. No va a ser algo así súper denso, porque he visto grupos que el profe les manda documentos escaneados y son así, o sea, son súper densos y súper explicados, detallados, sí, pero son difíciles de entender. Y por lo tanto, si no quiero eso, voy a buscar entonces lo que está en la derecha, que son gráficos súper sencillos, ¿vale? Este gráfico lo saqué de Economipedia. Economipedia, la filosofía de ellos es hacer más fácil la economía. Entonces van a ser gráficos súper sencillos con información detallada y demás. No se van a perder nada, pero lo que pretenden es que se aprenda de una manera más dinámica y que no se congestionen de información. Entonces, otra cosa que les quería compartir son los recursos, ¿vale? Ustedes, para fundamentos, los que más les van a servir son estos, incluso para microeconómica 2 y los demás. La mayoría de los que están allí son canales de YouTube. Los profes son súper chéveres y enseñan bien. Entonces, para que los tengan presentes. Todos los que están a la izquierda son canales que tratan de fundamentos de economía, ¿vale? Por si tienen alguna duda, ya saben dónde buscarlo de manera más, digamos, más sencilla. Ya les he hablado de los símbolos. Listo. Esto es algo que le digo a todos los grupos y es que generalmente en fundamentos siempre vamos a tomarlo desde la perspectiva de la microeconomía. Muy pocas veces se habla de macroeconomía en fundamentos. Es como de manera introductoria. Pero generalmente siempre y casi en todos los casos se habla de microeconomía. O sea, todo lo que ustedes han visto en el primer corte, demanda, oferta, precios, desplazamiento de las curvas, si es que lo vieron, todo eso refiere a microeconomía, ¿listo? Listo. Aparte de las encuestas y de la forma en llevar las monitorías, quiero que ustedes, con el propósito de que lo apliquen, o sea, de que apliquen lo que aprendan, vamos a tratar un estudio de caso, que va a ser una noticia. Entonces, va a ser una noticia y dentro de la noticia van a tratar componentes de lo que estamos estudiando en la monitoría. Es decir, si alcanzamos a estudiar hoy, vamos a ver elasticidad. Eso es lo que ustedes se suponen verán el jueves, mañana, en la clase con Lina. Entonces lo que usted quiero es que desde la noticia ustedes puedan analizar a qué se refiere con elasticidad y que le puedan dar un significado global al texto, a la noticia. Ese es, digamos, mi método para que ustedes integren lo que conocen en casos prácticos de la vida. Y listo, muchachos, compañeros, esa es mi metodología. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda?
¿Les gustó o no les gustó? Está interesante, sí. Listo. Entonces, ya se nos fueron 20 minutos. Vamos a tratar de explicar entonces del segundo corte, elasticidad. Ya saben, muchachos, que estas monitorías son grabadas. Pronto les mandaré el asistente. Uy, venga, me faltó eso. Que darles la asistencia, pero ya. Ah, no, ya se las tengo, sí. Ya con la profe Lina les he dicho que tengo, o sea, hay un trato y es que los que asisten les van a dar las décimas adicionales, en teoría. Tienen que recordar de eso siempre porque de pronto se lo olvidan, ¿no? Bueno, a copiar este en otro grupo. ¿Ustedes qué grupo? Son un P6, ¿no? Vale. Crear una copia. ¿Hoy qué estamos, perdón? ¿Hoy qué día es? 15. Pues 15 de 15. septiembre. Vale, gracias. Entonces 15 de septiembre. Este es para el grupo P6. P6 a 10. P6 a 10, dirección de Carlos Pascuales. 15 de septiembre. Para 1.5, vale, ahí queda. Enviárselas de una vez, luego me olvida. Y son 21, prácticamente toda la clase. Vale, listo, y les envié la monitoría. Vale, entonces este segundo corte la profe Lina empieza con elasticidad. Entonces vamos a tratar de eso. Elasticidad, la oferta y la demanda. Vale, elasticidad. La economía generalmente toma conceptos de la física y los aplica en términos económicos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la elasticidad en este caso, por ejemplo, también pasa con la inflación, ¿cierto? Amortizaciones, en finanzas se habla de amortizaciones, pero también, digamos, tienen un análogo físico en la física. Entonces, si ustedes escuchan de elasticidad, si ustedes escuchan de amortización, de inflación, ustedes piénsenlo en términos físicos, ¿vale? Y luego eso lo pasan a términos económicos. Pero entonces, pensemos entonces qué es la elasticidad en términos físicos. O sea, la elasticidad en términos físicos no es otra cosa más que la acción y reacción de un cuerpo. Por ejemplo, lo que pasa con un caucho. Es acción y reacción. Cuando usted lo abre y lo cierra, ¿cierto? Es acción y reacción. Entonces, cuando uno está haciendo eso, el proceso de hacer un caucho, o sea, de estirarlo, uno puede pensar, digamos, ¿qué pasa si uno estira ese resorte? ¿Qué pasa si se estira poquito o qué pasa si se deja igual? Son preguntas en términos físicos. Si adaptamos eso a la economía, por ejemplo, diríamos, ¿qué pasa si estiro los precios? ¿Qué pasa si los estiro pero poquito? ¿Y qué pasa si no los estiro? Entonces, ¿cómo se vería eso en un gráfico que ustedes ya conocen, que es un gráfico de demanda y oferta? Se vería así. Por ejemplo, en términos de demanda. No sé si alcanzan a ver, ¿vale? Se vería así. Creo que aquí está en la otra imagen. Vale, se vería así. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo subo de 8 a 10 el precio de mi producto? ¿Qué pasaría con la gente? ¿Me compraría más? ¿Me compraría menos? No lo sabemos. Entonces vamos a tratar de analizarlo en perspectiva económica. Generalmente en economía, y como para hacer las cosas sencillas, lo que hacen es tratar de graficar líneas. Entonces, si ustedes alguna vez dijeron y la profe les dijo,
esto es una curva. Esto que hice de segundo, esto es una curva. La curva de la demanda. Y uno dice, bueno, si es curva de la demanda, entonces ¿por qué es una recta? ¿Por qué es línea? Y la respuesta es porque generalmente cuando uno habla de demanda se refiere a una curva como la que están viendo allí. Pero para ustedes, hacerlo más fácil, ¿cierto? La aplicación y el entendimiento de los conceptos, pues entonces le ponen ustedes una línea recta. Pero entonces las dos son curvas, ¿listo? Tanto la que es recta como la que no. Las dos son curvas. Vale. Entonces, en ese sentido, la elasticidad es la sensibilidad de variación de una variable. Ya vimos lo que pasó con el precio. Si le subimos el precio, ¿qué pasa con los compradores? ¿Comprará más o comprará menos cantidad? Eso mide elasticidad. Entonces, aquí es importante aplicar dos principios. Que para poder medir eso necesitamos entonces dos variables y necesitamos medir esa sensibilidad. Dos variables. Vamos ahorita a ver cuáles son los tipos de elasticidad, pero pueden ser precio-demanda, precio-oferta, precio de un bien y precio de otro bien. ¿Listo? Pero siempre van a ser dos, o sea, siempre va a haber un eje Y y siempre va a haber un eje X dentro del gráfico. Siempre van a estar así. Recuerden que el Y es el que va en vertical y el X es el que va en horizontal. Esos son los requisitos para hablar de elasticidad. Eso es lo que les decía ahorita. Hay varios tipos de elasticidad. O sea, hay varias maneras de medir la sensibilidad de las variables. La elasticidad precio-demanda que les hablé ahorita. Espero que estén entendiendo, muchachos. Saben que si tienen algún tipo de duda, pueden escribirme o pueden decirme, interrumpirme, no hay problema. Mira, no entendí. Y yo vuelvo a explicar más detalladamente. Un momento, compañero. ¿Ah? Listo, entonces aprovecho, muchachos, compañeros. ¿Están entendiendo hasta dónde van? O sea, está sencillo, está fácil. ¿Qué les pareció? Sí, está bien. Listo, entonces continuemos. Entonces pensémoslo en qué pasaría si sube el precio o bajo el precio. Si recuerdan la ley de la demanda, nos dicen que a mayor precio, menor demanda. O sea, si los precios están altos, ¿cierto? La gente se va, digamos, se va a reducir a comprar porque los precios están altos, según la ley de la demanda. Y si los precios están bajos, la gente va a comprar y va a comprar más porque los precios están baratos, digamos, ante un descuento. Entonces, aquí les puse el símbolo de la demanda para que, esto es importante, pensemos que estamos dentro de la demanda. Todo lo que vamos a ver hoy, yo creo, ¿sí? Si alcanzamos, va a ser en términos de demanda. Todo lo que vamos a ver. Entonces, continuemos. Miren que aquí lo vuelvo a mencionar. Estamos en términos de demanda, no de oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que empezar la gráfica así. ¿Listo? Pensémosla así. Entonces, continuemos a los determinantes. Para analizar la elasticidad necesitamos tener en cuenta varias variables. Digamos, varias cosas que determinan esa elasticidad. Y no son más cosas que bases psicológicas y de recursos. Entonces, miremos por ejemplo las determinantes de la elasticidad en la demanda, en el precio y demanda, perdón. Las determinantes son las siguientes. ¿Qué quiere decir entonces una determinante? Una determinante es aquello que obliga o lo que uno tiene que pensar cuando considera una opción. O sea, me refiero por ejemplo, cuando una persona hace algo, ella tiene que pensar, digamos, qué opciones, qué posibilidades pasa si toma esa opción, si no la toma, qué incide en que tome esa opción. Entonces, esos son los determinantes. Entonces, hay 4 determinantes en lo que tiene que ver con la ley de, con el precio-demanda, la elasticidad precio-demanda, y son esos que están viendo a la izquierda. La disponibilidad de bienes sustitutos cercanos, la necesidad frente a lujos, la definición del mercado y el horizonte de tiempo.
He visto que algunos profes no los mencionan, como que los obvian, pero pues yo los consideré aquí porque aparecen dentro del libro de Mankey, que generalmente es el que usan los profes para basarse en todo fundamentos. Entonces de ahí sacan todos los temas que ellos dan en clase. Entonces, pensemos en esto, la disponibilidad de recursos, de sustitutos cercanos. No sé si ustedes vieron en el primer corte los tipos de bienes, que habían bienes normales, bienes inferiores, habían bienes complementarios y bienes sustitutos. ¿Recuerdan esos tipos de bienes? ¿Los vieron? Los vimos, pero yo sí tengo dudas sobre esos, no los entendí muy bien. Vale, entonces voy a escribirlo aquí. Los bienes sustitutos son los bienes... Está aquí el enlace del texto. Ah, se me perdió. Ah, aquí está. Los bienes sustitutos son los bienes que tienen una alternativa en el mercado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, pensémoslo en términos de azúcar y panela. Las dos se utilizan para endulzar. Algunas veces, digamos, cuando el azúcar está escasa, digamos por algún tipo de problema en los cultivos, la gente prefiere entonces endulzar con panela o con algún otro tipo de endulzante. Entonces, las dos bienes, ¿cierto? Las dos opciones de bienes cumplen la misma función, que es endulzar. Entonces, podríamos hablar que los dos tienen una relación de sustitutos. Uno puede sustituir al otro. Entonces, los bienes sustitutos son bienes que tienen una alternativa en el mercado. Y su relación depende del precio del otro. ¿Vale? De la disponibilidad y del precio del otro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si llegó en un caso el azúcar sube mucho de precio, la gente, bueno, se espera que la venta de la panela aumente. ¿Por qué? Porque el azúcar, si tiene un precio alto, y basándonos en la ley de demanda, que si los precios son altos, se vende menos, entonces toda la demanda de la panela va a aumentar, se va a desplazar. ¿Listo? Eso quiere decir bienes sustitutos cercanos. Entonces, este determinante es importante para entender la elasticidad, la disponibilidad de sustitutos cercanos, es decir, bienes que tienen una alternativa en el mercado. ¿Vale? Les voy a poner aquí un poquito de ley de oferta y demanda. ¿Sí tienen alguna duda, compañera? O sea que si el azúcar sube, también sube la panela. No, si el azúcar sube, el precio de la panela se mantiene igual. ¿Listo? Pero entonces la gente va a querer comprar más panela. Entonces ahí va a subir. Luego. Quizás luego en un futuro sube el precio, pero por el momento sabemos entonces que si el azúcar sube, la gente va a comprar más panela. Ya. Listo. Gracias. Vale. Entonces, bueno, eso que dijo la compañera sí es verdad. O sea, en un futuro, de pronto la panela para estabilizarse sube de precio. Pero no lo pensemos así todavía. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el tema de la relación de sustitutos, de bienes sustitutos? Dice que si se sube el precio de un bien, ¿cierto? La demanda del otro bien va a aumentar. Por el contrario, si se baja el precio de un bien, la demanda del otro bien va a disminuir. Digamos, eso tiene más certeza y uno lo puede entender mejor cuando mira los gráficos. Pero pues no sé si hacerlo porque toma mucho tiempo. Pero piénsenlo así, ¿listo? Les voy a hacer aquí como unas flechitas, que eso sí no toma mucho tiempo, para que ustedes entiendan. Entonces, este es precio, ¿listo? Si el precio sube, voy a ponerlo en rojo porque que son los precios, para uno como consumidor está mal. El rojo condenativo. ¿Listo? Si
suben los precios, baja la demanda. Voy a ponerlo así. Listo. Voy a poner demanda como una D, pero puede ser cantidad demandada, ¿listo? Demanda. Y voy a ponerlo, perdón, iba así, claro, la demanda del otro bien. Ojo porque es la demanda del otro bien, ¿no? No la demanda del mismo, del otro bien. Voy a ponerlo en verde, porque es bueno que compren más. Y por el contrario, si el precio baja, que es positivo, ¿listo? Los precios son más baratos, para el consumidor es positivo. Ponerlo en verde. La demanda del otro bien. Uy. Voy a poner un fondo blanco para que se note mejor. Yo luego les envío las diapositivas, ¿listo? La demanda del otro bien va a disminuir también. Si estoy pensando en escribir como bien 1 y bien 2 para que no se confundan ustedes. Voy a escribirlo aquí. Bien 1 y bien 2. Bien 1. Y bien 2. Bien 2. Bien 2. Bien 2. Vale. Entonces esa es la relación. Si el precio sube, la demanda del otro bien sube. Si el precio baja, la demanda del otro bien baja. ¿Listo? Esa va a ser la relación. Y con eso explico entonces el determinante de disponibilidad de sustitutos cercanos. Tenemos que tener en cuenta esto para poder analizar la elasticidad. Entonces, bueno, esto le he puesto para explicarlo. Por ejemplo, entonces, si estos son sustitutos, o sea, si existe un sustituto del azúcar, que es la panela, ¿cuál sería el sustituto de la sal? Pensemos, ¿cuál sería el sustituto de la sal? ¿La pimienta? No, no cumple el mismo sentido. No existe un sustituto de la sal. La sal es un bien súper importante en la alimentación y no hay nada que suplante la sal. Si no consumimos sal, perdemos niveles de sodio. ¿Qué quiere decir eso? Que nos enfermamos. La sal es tan importante y ha sido tan importante en la historia que a los soldados romanos les pagaban con sal. De ahí viene el término salario. En ese sentido no existe un sustituto de la sal. Es un bien único. ¿Vale? Entonces, si estamos examinando elasticidad, tenemos que tener en cuenta si ese bien que estamos examinando tiene un sustituto o no. En este caso sabemos que la sal no tiene, ¿cierto? No tiene un sustituto. Hay sal, sí, pero no tiene un sustituto. Entonces voy a tratar de ponerlo aquí, para que no se olvide lo que dije. La sal es tan importante en la historia. A los soldados romanos les pagaban con sal. Esa era la moneda de cambio de ellos, la sal. De allí viene el término salario. Pues en ese sentido no hay un sustituto de la sal. Si no consumimos sal nos enfermamos. Vale. El otro determinante importante, o sea, lo que tenemos que pensar cuando analizamos elasticidad es la necesidad frente a los lujos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ir al médico se considera una necesidad. Uno no va al médico por lujo. Bueno, en este país es más diferente. Pero en teoría y en general, uno no va al médico por lujo. O sea, uno va al médico por necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a graficarlo aquí. Y voy a ponerlo así. Cuando uno va al médico, ¿cierto? Supongamos que es un médico particular. Uno tiene, digamos, el médico te pone a un precio 1, ¿cierto? Su servicio. ¿Listo? Y con eso nosotros te mandamos esa ida que tenemos el médico, o sea, ese servicio, digamos una ida.
¿Listo? Al médico. Una ida. Si el médico sube el precio, o sea, un P2, nosotros vamos a ir entonces solo una sola vez al médico. Esto sería 2 veces. Uy, baila, esto sería 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que en general ir al médico se considera un bien inelástico, porque por más de que yo estire los precios, ¿cierto? Igual voy a ir solo una vez al médico, ¿cierto? Lo que no pasa, digamos, con los carros, con el lujo que está ahí. Si nosotros decidimos y tenemos la plata, porque para eso estamos estudiando economía, si decidimos entonces comprar un Ferrari, no lo vamos a hacer por necesidad, sino que lo vamos a hacer por lujo. Entonces en ese caso el Ferrari se vería como algo así, como lo que ustedes han visto siempre. Los multimillonarios, a pesar de que el carro valga tanto y ellos que pueden comprar los Ferraris, ellos tienen en cuenta qué tanto vale. Porque si vale 10.000 millones de dólares, que es un precio muy alto para un Ferrari, para un carro, ellos van a decidir no comprarlo. ¿Listo? En ese sentido, un millonario podría comprar mucho más Ferrari, y en realidad lo hacen. Ellos acumulan muchos tipos de autos, ¿cierto? Pero si el Ferrari fuera más barato, ellos podrían comprar más. Es decir, se cumple el precio, se cumple la ley de la demanda. A menor precio, mayor demanda. Listo, pregunto, ¿hasta ahí me van entendiendo, compañeros? Sí. Sí. Listo, continuemos. Entonces, vamos recapitulando. Tenemos que para analizar la elasticidad necesitamos entonces ver si existen sustitutos cercanos. Y si existen, baila con esa curva. Sustitutos cercanos. Y si existen, o sea, si estamos hablando de que vamos a adquirir ese bien por una necesidad o por un lujo. ¿Listo? Ahora vamos a los otros dos determinantes. Los otros dos determinantes son definición de mercado y horizonte de tiempo. Pero entonces analicemos primero la definición de mercado. Cuando estamos hablando de comida, el ejemplo que está aquí, ¿cierto? El ejemplo que está allí, nosotros podemos decir que es un mercado. Listo, es una definición de mercado, es gigantesca, es muy grande. Cuando uno habla de comida habla de muchas cosas que uno puede comer, ¿cierto? Pero uno se pregunta, de ese mercado tan grande, ¿existe un sustituto? O sea, ¿hay algo que reemplace la comida? Pregunto, compañeros. El agua. ¿El agua? ¿Será que el agua? El agua llena, mano. El agua llena. Pero digamos, en mucho tiempo, uno si toma agua y solo vive a punta de agua como los caballos, uno se va a morir. Haría hueso. Claro. Uno se va a morir. Entonces, digamos, no existe un sustituto de la comida. Entonces, si nos definimos en un mercado más grande, van a ser menos sensibles a los precios. ¿Qué quiere decir eso? Que así como vimos con el médico, si pensamos entonces en la comida, se va a ver así. Ya sabemos que entre más sube el precio o baja el precio no va a importar, porque no hay un sustituto de la comida. ¿Listo? No hay un sustituto de la comida. Esto sería entonces el gráfico de elasticidad de la comida. Donde yo subo más los precios, vamos aquí, P1, a P2 va a ser la misma cantidad demandada de comida. Ahora, si dentro de esa comida hacemos como zoom, vamos como una lupa y vamos a las pizzas, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas de pizza. Hay pizza, digamos, hay pizza con pepperonis, hay pizza vegetariana, hay diferentes tipos de pizza. En ese sentido, como hay opciones, o sea, si hay un sustituto de pizza vegetariana, que es la pizza con carne, bueno, en un sentido, o la de piña, la hawaiana, entonces sí hay sustitutos entre pizzas, pero no hay sustitutos entre comida. Entonces en ese sentido, el gráfico de la elasticidad de la pizza se va a ver así. Esto se va a ver así. Hay bienes que sustituyen esa pizza.
Entonces, si yo bajo el precio de esa pizza, la gente sí va a querer comprar más, en teoría. ¿Listo? Va a querer comprar más. Entonces, voy a escribirlo aquí. El determinante de la definición de mercado nos dice, voy a escribirlo. El determinante de la definición de mercado nos dice, ¿qué horas son, muchachos? Ay, faltan 15 minutos, ojalá alcancemos a ver todo. Nos dice que entre más definido esté un mercado, definido esté un mercado, más sensible será a los precios, a un cambio en los precios. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que será más elástico. Recuerden eso, la elasticidad. En cambio, la sensibilidad de dos variables, que será más elástico. Voy a escribir más elástico. Elástico. Listo. Y ahora vamos entonces con el último determinante de la elasticidad precio de la demanda, y tiene que ver con el horizonte de tiempo. Entonces pensémoslo así, ahí hice una gráfica de línea de tiempo y lo hice en torno al bien de los carros a gasolina. ¿Listo? Y los coches a base de gasolina. Ese que está a la izquierda, se supone, estoy buscando en internet, es el primer carro que funcionó a base de gasolina. Yo le puse una fecha random, no sé si es 1920, pero pues más o menos por ahí se sitúa. Entonces, en el año 1920, la gente que tenía carro, no importaba si la gasolina estaba muy alta o si estaba muy barata. ¿Listo? Él iba a demandar gasolina porque tenía su carrito y lo quería estrenar. Y no había más alternativa, tenía que moverse, quería moverse más rápido, no había más alternativa que el coche a gasolina. Bueno, habían caballos, pero pues, ¿sí me entienden, no? No había más alternativa a ese carro, ¿cierto? Entonces, más o menos debería algo como hacia la derecha. Si le bajo el precio, si le subo el precio, no va a cambiar mucho esa demanda de gasolina. ¿Listo? Pero entonces fue avanzando el tiempo y llegamos a 1950, la revolución sexual. Nacieron las gasolineras. ¿Qué pasó en 1950 con los carros y el nacimiento de las gasolineras? Que la gente, al tener más opciones y al ver que unos carros consumían más que otros, ¿cierto? Y al hacer cuentas, no, me sale mucho más caro comprar este porque la gasolina es más cara. Entonces tuvieron en cuenta los precios de la gasolina. Y en ese sentido, en 1950 el precio y el gráfico de la gasolina se haría algo menos como así. ¿Sí lo ven? Menos vertical, más acostada. ¿Listo? En 1950. Entonces luego de eso pasamos al año 2000, cuando hay muchas más alternativas a los carros. En el año 2000 hay muchas empresas que comercializan y compiten entre ellos para ofrecer los carros con menor consumo de gasolina. Incluso durante mucho tiempo y hasta hoy en día siguen utilizando eso como lema: el carro que menos consume, tantos kilómetros por galón de gasolina, ¿cierto? Entonces tienen en cuenta el consumo de gasolina para vender sus productos. Entonces, ¿cómo se vería entonces el gráfico? Más o menos el gráfico de la gasolina en el año 2000. Se vería mucho más inclinado que en 1950, se vería algo como así. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un precio aquí, ¿cierto? Y le bajo un poquitito, la gente va a querer subir mucha más gasolina, o sea, va a poder moverse mucho más. Y miren la diferencia que hay aquí entre las dos. Mira todo lo que subió la demanda de gasolina y miren lo poquito que bajaron los precios. ¿Listo? Entonces, entre un gráfico esté más inclinado,
más tirando al horizontal, el cambio entre una y otra variable se va a ver más notorio. ¿Listo? Aquí es muy poquito y en la cantidad es demasiado en comparativa. Entonces llegamos entonces al año 2021 con el nacimiento de los carros eléctricos. Bueno, no nacimiento, ¿no? Comercialización a bajo costo. Creo que lo está haciendo Tesla, el pionero en autos eléctricos. ¿Qué hace Tesla? Ya le quita el sustituto a la gasolina, ya no es necesario comprar gasolina para poder moverse y poder desplazarse con los carros eléctricos. Entonces, ¿qué pasó con la gasolina? El gráfico de la gasolina, para examinar su elasticidad, su sensibilidad a los cambios en el precio, se va a ver entonces mucho, pero mucho más inclinado. Se va a ver así. Donde si yo le subo un poquitito, solo un poquitito, ¿cierto? P2, P1, no alcanzan a verlo. Yo consumo con un precio esto, miren. Pero si le subo un poquitito a la gasolina, mire toda la diferencia que hay entre las dos. Un poquitito aquí, todo esto acá. Eso que están viendo allí con el ejemplo de la gasolina es una de las razones de por qué Venezuela está así, como está. Venezuela tiene una economía monopetrolera, es decir, que su gran ingreso nacional depende de la venta de gasolina. Al la gasolina bajar de precio, ellos no tienen, digamos, mucho con qué competir, no tienen mucho que vender, porque los países podrían comprarle su gasolina a otros países, su petróleo. ¿Listo? Entonces, al no tener quien vender, ahí es donde llega el problema económico, ¿cierto? De escasez de recursos y todo lo que vino después. Pero en teoría pasó eso, porque la gasolina se hizo mucho más sensible a los cambios en los precios. Entonces, si uno se pone a pensar en ese sentido, ¿qué hace un cambio en los precios? Y se pone a examinar todos estos determinantes, uno se da cuenta que detrás de la economía y a consecuencia de la economía hay mucho más que lo que es aparente. Entonces, si uno se pone a ver lo que pasó con Venezuela, todos esos problemas son gigantescos. Mucha gente que se ha suicidado, mucha gente que se ha muerto, ¿cierto? Problemas pasando hambre, inmigración, y todo eso tiene un trasfondo económico. Tendrá también su trasfondo político, eso no se puede negar, pero su trasfondo económico tiene mucho peso, ¿vale? Entonces eso es lo que pasó con Venezuela y es una forma entonces de darse cuenta del horizonte de tiempo. Entonces puedo escribirlo aquí. Entre más tiempo pase, a consecuencia de la tecnología, del avance de la tecnología, los productos que se encuentren más tiempo en el mercado se van a hacer mucho más sensibles a los cambios en los precios. Esto quiere decir... ¿Cuánto falta para que se termine? Ya te digo, manito, faltan 7 minutos. Esto quiere decir que se hacen más elásticos. Hablando de eso del tiempo, muchachos, ¿qué tanto tiempo se demoraba la profe en las monitorías? ¿2 horas, me decían? La última monitoría que ella hizo fue de, si no estoy mal, sí fue de 2 horas. Ay, bueno, yo voy a tratar de que sea de 1 horita, ¿listo? Me da pena consumir más tiempo, me da pena con ustedes. Ah, tranquilo, no pasa nada. Listo. Bueno, nos quedan 7 minutos y no sé si alcanzamos a responder la encuesta. Vamos a hacer algo, vamos a ver. Voy a enviarles la encuesta de una vez. Es que no estoy... Bueno, vamos a tratar de ver este tema. Vamos a hacer el cálculo de todo lo que les hablé, el cálculo de la elasticidad. Vamos a verlo así.
en bombas. Bueno, tenemos por ejemplo aquí un caso en donde el precio aumenta en un 10%, ¿listo? Y la cantidad del mismo baja en un 20%. Pues aquí está, lo que está en naranja es el aumento del precio. Esto que está aquí, ¿cierto? Entonces aumentó el precio en un 10% y la demanda cayó en un 20%. Entonces, ¿cómo se examinaría eso? Bueno, voy a poner precio, voy a poner para que se entienda mejor. Voy a poner demanda en rojo, el que está abajo, y voy a poner precio en verde, ¿listo? Entonces, ¿cómo se graficaría eso? Así, el precio siempre va a ir debajo, tengan en cuenta esto que es importante. En el cálculo de elasticidad del precio siempre va a ir debajo, el cambio en el precio, ¿listo? Y arriba siempre va a ir la demanda, el cambio en la demanda. Siempre se va a hablar de un cambio porcentual, es decir, con el símbolo de por ciento. Y ahorita les explico cómo calcularlo, pero entonces va a ser así. Siempre arriba la demanda y siempre abajo los precios, en términos porcentuales. Otra cosa importante es que siempre vamos a hablar de valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores siempre nos van a dar positivos. Si hacemos, por ejemplo, la división entre 20 y 10, nos da un valor positivo. Pero si lo hiciéramos entre menos 20 y 10, nos va a dar menos 2. Porque menos 20 está con el símbolo negativo. Pero como estamos hablando en valor absoluto, este valor absoluto simboliza que los valores siempre van a ser positivos, no importa el caso. Entonces voy a apuntarlo aquí. A ver si puedo meter no soy capaz. Los resultados siempre irán en valor absoluto, o mejor dicho, siempre se expresan en valor absoluto. Y eso es lo que quiere significar eso que aparece ahí. Voy a meterlo aquí el símbolo de valor absoluto, si me deja, si me da el tiempo. Vale, esos corchetes que ven ahí, Maestro, ¿cuánto falta? siempre simboliza valor absoluto. Faltan 3 minutos para que se termine la monitoría. Listo, ¿ya firmó la asistencia, compa? ¿Qué, manito? ¿Ya firmó la asistencia? ¿Y dónde la firmo, Aquí está el link. Te lo voy a enviar. Para todos, para los que no los han visto. Aquí está la asistencia. Listo. Vuelvo entonces a lo importante de que se vayan. Entonces, ese cálculo se hace así. El cambio porcentual en la demanda y el cambio porcentual en el precio. Y se simboliza así como está aquí. Entonces, eso aplica para todos. Si ustedes ya vieron razonamiento cuantitativo, se van a dar cuenta que es así. Va a simbolizar valor absoluto y que por tanto los valores, no importan con el signo que lleguen, van a terminar siendo positivos. ¿Listo? Listo. Entonces voy a dejarles la encuesta para terminar súper rápido. Que es la encuesta gamificada aquí. Entonces entran a esta página, meten el código, tratan de responderla. Yo les di más o menos 10 minutos. Igual tienen todo el día para hacerlo. Lo importante es que lo hagan hoy y yo luego examino los resultados. ¿Listo? Entonces entran a este enlace que está aquí y ponen ese código. Si alguno tiene un problema me dice. Mano, ahí firmé esa vaina. Listo. Nos vemos, pues, te toca hacer una vuelta. Listo. Una pregunta, Sí, dime.
Porque en la encuesta aparece que aparece si una sesión a la monitoría viernes 15 de septiembre. En la Una encuesta... es miércoles hoy. Ah, sí, es que me equivoqué ahí, pero sí tiene razón, debería decir miércoles. Igual no importa. No, no importa, yo luego lo cambio, pero lo importante es que ustedes, o sea, me evalúen y que digan que sí asistieron, con correo y con nombre, eso es lo importante. Ah, ustedes pueden poner cualquier correo, no hay problema, si ponen institucional o de personal, no importa. Ah, ok. Vale. Es que yo quiero saber, digamos, si ya contestaron la encuesta, digo, si ya llenaron el formulario de la asistencia, si pudieron entrar a la encuesta, si la están haciendo, si ya terminaron. Sí. Si les gustó, si se están riendo, si están creyendo que yo estoy loquito. Agüita de coco. Ese culo de calor re. Vale. Ya terminé la encuesta. Listo, muy bien. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Estaba muy difícil o no estaba difícil? No, no está difícil, Vale, está muy fácil, muy didáctico. Muchas gracias. vale, me alegra. Ya casi terminamos. Me extendí un poquito, pero porque fue la presentación. Pero entonces, esperemos, demos unos minutitos más para que todos alcancen a terminarla. 2 minutos. Miramos el caso de noticia y nos podemos ir. Vale, yo ya acabé también la encuesta. Vale, compañero. Entonces llevamos 2. Bueno, técnicamente, igual creo que la encuesta son de 10 minutos. Entonces igual tienen 10 minutos. Creo que, bueno, yo no he hecho muchas encuestas allí, pero creo que en la transición entre pregunta y pregunta hay memes. Sino que creo que están en inglés, no me parecen en español. Sí, está en inglés. Sí, hay falla y ojalá existieran en español. Es un trabajo para los futuros programadores. Pongan memes en español. ¿Qué diferencia habrá entre un meme y un momo? Vamos a ver.
Ay, 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 son más cerrados los memes, los momos. Eso tiene definición. Imagínate, incluso creo que hay un museo de los memes en una universidad en Chicago. Están guardando los memes en los museos. Oiga, la gente ya no sabe qué inventar, Dios mío. Pues mira que interesante, porque el meme proviene de la palabra meme, creo que la puso Richard Dawkins, un biólogo. Y meme significa la unidad mínima de información cultural. Es como el gen, pero es el gen en la sociedad. No es el gen de la persona, no es un gen biológico, sino que es como un gen cultural. Eso es un meme. Unidad de información cultural. Ah, mira pues. Sí, imagínate, uno dice meme y cree que es otra cosa. Listo. Entonces, ya tenemos aquí. Voy entonces a continuar con la noticia. Para ya irnos. Listo. Entonces, hoy vimos elasticidad, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer con la noticia, como les dije en la metodología, es tratar de lo que... ¿Estoy hablando? Sí. ¿Sí me están escuchando? No silencio el micrófono. Ah, sí, sí. Lo que yo quiero ver entonces es todo lo que aprendimos hoy sobre elasticidad, lo apliquemos en las noticias. ¿Listo? De manera práctica. Asimilar lo que aprendimos. Entonces aquí dice la noticia del iPhone. Es una noticia vieja, pero no sirve. Leo, dice, el iPhone arrasa con la competencia de nuevo. Y dice la persona aquí que está escribiendo, creo que es economista, dice, la lógica económica dictamina que entre más caro es un producto, este se vende menos. ¿Listo? Eso, si recuerdan el primer corte, es la ley de la demanda. Ay, 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 esto no me sirve. Este. Más caro, menos se vende. ¿Listo? A mayor precio es más pequeño el mercado que puede o está dispuesto a adquirirlo. A mayor precio, claro, menos gente puede pagarlo. Y dice, los economistas como yo pasamos buena parte de nuestras carreras estudiando algo que se conoce como la elasticidad precio de la demanda, que es el que vimos ahora último, y que mide precisamente el impacto en la demanda por un cambio del precio en un bien o servicio. O sea, qué tanto se vende si se sube o se baja el precio. Entonces, nos ponen este gráfico y miremos, comparemos. Por ejemplo, tenemos el gráfico aquí del iPhone 11, ¿cierto? Y que nos dice que vendió 64.8 millones. ¿Listo? Y que recaudó 754.000. Perdón, que 64.8 del total de mercado. ¿Listo? 64.8. O sea, de todos los teléfonos fue el que más se vendió. Y con eso recaudó 754 millones. Entonces, uno se pone a analizar y dice, bueno, el iPhone es en realidad un bien tirando a inelástico, porque la gente que compra iPhone va a querer comprar ese iPhone no importa el precio que sea. O sea, se vería como algo así. Se vería como algo así. Bueno, para que se entienda mejor, como algo así. Entonces, que si el iPhone sube de precio, digamos del iPhone 10, supongamos que es el precio del iPhone 10, y sube el precio 2, la gente igual va a querer comprarlo. Y mire la diferencia entre ambos. Aquí es un poquitito lo que se vendió y la diferencia es muy poquita, pero en precio mire todo lo que subió. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que Apple le suba el precio de los iPhones, la gente va a querer comprar efectivamente ese iPhone, ese último teléfono de moda. En ese sentido, el iPhone es un bien inelástico. Y listo, muchachos, terminamos de elasticidad entonces. A mí me disculpan que les haya quitado 10 minutos adicionales. No, tranquilo, no pasa nada. Listo, muchachos, entonces me despido. ¿Qué tal les pareció la monitorea? Chévere, interesante. Vale, muchachos.
Vale, compañeros, entonces me despido. Espero que todos hayan alcanzado a responder la encuesta. Saben que si tienen problemas me pueden escribir. Vale. Listo. Y recuerden que si tienen talleres, o sea, la profe Lina les pone talleres esta semana o la otra, me pueden escribir si tienen dudas. Vale. ¿El juego es obligatorio? ¿Cómo, perdona? ¿El juego es obligatorio? No, nada es obligatorio, todo es por voluntad. Pero si haces el juego yo te puedo examinar. ¿Listo? Listo. Listo, compañero. Entonces me despido y que tengan buena tarde. Vale, feliz tarde. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Puto calor! Uf. Uf. Está un catre, hijo. Preparar más diapositivas.